Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y todas los presentes a este masterclass que hemos preparado el día de hoy. A diferencia de un webinar tradicional, es que podemos entrar en algunas materias más profundas o tocar temas que pocas veces se tratan en ponencias o en presentaciones más ejecutivas o más comerciales. Esta presentación del día de hoy ha sido organizada por mi consultora, Stay Consulting, y también la consultora Capitale, especializada en capital humano, que tiene sede en Perú. Stay Consulting tiene presencia en Brasil, Chile, Ecuador, España y Perú, y Capitale en Perú. Hemos hecho una alianza con Capitale para llevar al Perú una serie de servicios y recursos basados en innovación desde las personas y para las personas, aprovechando la sinergia que podemos generar ambas empresas. Tenemos bastantes años en el mercado y por ende estamos seguros de que lo que estamos queriendo iniciar tanto en Perú, pero también en Chile y Argentina y Ecuador, es que queremos reforzar algo que es muy importante, que va más allá de fortalecer a las personas en lo que es la innovación o en los procesos de innovación, sino de ir a un paso previo, que es la formación. Y no solamente la formación profesional, sino lo que está pasando en los colegios. Hecha esta introducción, nuevamente agradezco a todos y todas el tiempo que van a dedicar en escuchar lo que les voy a compartir a todos ustedes y voy a dar inicio a la masterclass de hoy. Es una masterclass que hemos llamado Rediseña el aula antes que la IA lo haga por ti. Quizás hemos sido un poco soñadores o quizás estamos recién viendo el futuro, pero podemos decir que a lo mejor cuando planificamos esta charla hace 2 o 3 meses atrás, eh, quizás hoy día ya se han rediseñado las aulas. Pero también hay que tener presente algo de que esto de la inteligencia artificial no es algo nuevo. Y aquí yo cuento una anécdota, en realidad lo cuento como anécdota, pero fue un hecho concreto. Yo entré a la universidad el año 1985, en marzo. Me acuerdo perfectamente bien porque justo viernes anterior a entrar a la universidad, yo entraba por primera vez a la universidad, el primer año, hubo un terremoto, por eso me acuerdo bastante bien. ¿Ya? Ingresábamos a clase un día lunes y el terremoto fue sábado o domingo, una cosa así. Pero por eso me acuerdo. Pero eso me hace acordar algo muy interesante. Nos juntan a todos los estudiantes de primer año. Esto es el año 1985. Yo iniciaba mi carrera académica, bueno, perdón, mi formación universitaria, ¿ya? En la Universidad Técnica Federico Santa María de Chile. Y me acuerdo que nos juntan a todos los estudiantes y nos llevan a un aula que era muy grande. Era el aula en ese minuto la más grande que tenía la universidad, que podían caber unas 200, 300 personas. Estábamos todos los estudiantes de primer año, ¿ya? En ese tiempo yo estaba estudiando informática, fue mi primera profesión. Y estábamos ahí, 100 y algo estudiantes de informática en primer año, todos asustados, primer día, después de un terremoto, bueno, ya se imaginarán, todos pendientes de las réplicas, etcétera. Y nos dicen, bueno, como no podemos partir las clases porque estamos en una condición de emergencia, porque en Chile después de un terremoto, 2 o 3 semanas todavía se viven condiciones de precaución, vamos, no va a haber clase, pero vamos a tener una charla. Ya, imagínense, primer año de universidad, 1985, les puedo decir que por lo menos de los 100 y algo estudiantes que estábamos ahí, 2 habían visto un computador en su vida. Uno era un ZX Spectrum y el otro era como un Atari, ¿ya? Eso es lo máximo que había en ese época. El resto éramos todos unos neófitos de la computación, nunca habíamos visto un computador, no sabíamos lo que era programar, lenguaje de programación era ciencia ficción. Y es más, la carrera a la que yo entré en informática era una carrera de 6 años, pero ni siquiera se había terminado de graduar la primera promoción. Es decir, los primeros que entraron cuando estaban recién en cuarto año y les quedaban 2 años más de carrera. O sea, estábamos realmente sin saber hacia dónde iba. Entonces, imaginarán que era un escenario de 100 y tantas personas ahí soñando con esto de la informática, que nadie sabía lo que era, y nos dicen, va a haber una charla. No era matemáticas, no era cálculo, no era programación, no. Una charla de inteligencia artificial, 1985.
Es la primera charla que tuve en mi vida. Mi primer contacto con la vida universitaria fue una charla en inteligencia artificial hecha por unos franceses. Y me llamó mucho la atención, porque yo me he ido acordando de esta charla con el tiempo, y se hablaba de inteligencia artificial generativa en 1985. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que nosotros vivimos en inteligencia artificial ahora es el abaratamiento de los costos. O sea, no estamos viviendo un avance en la inteligencia artificial. Lo que estamos viviendo es que se han abaratado los costos, tenemos acceso a más tecnología de bajo costo. O sea, ahora en un computador tenemos una capacidad computacional muy alta, que en el año 85 era imposible, y las máquinas hoy en día pueden procesar modelos matemáticos altamente complejos en menos tiempo. ¿Y qué nos decían en 1985 estos franceses? Decían que muchas cosas ya estaban resueltas en el mundo de la inteligencia artificial, que es una disciplina profesional, no es una herramienta, es una disciplina que se estudia, ¿ya? Y toma muchos años, y nos decían, ya tenemos cosas resueltas, no podemos llegar al mercado, no podemos llegar a las empresas, porque los computadores son muy lentos. 1985, 2025, han pasado muchísimos años y recién la tenemos. Y están hablando de lo mismo que se hablaba en 1985. O sea, estamos hablando de un campo profesional y una tecnología que está muy madura. Solamente estamos viendo los primeros atisbos y solo Dios sabe lo que va a ocurrir el día de mañana. ¿Pero qué implica esto? Que la inteligencia artificial no es un cambio de paradigma, no lo es, a diferencia de otras tecnologías. Es una tecnología que está deconstruyendo, no reconstruyendo, deconstruyendo los paradigmas. Es decir, hoy día podemos hablar que pasa esto con la inteligencia artificial. Mañana va a pasar otra cosa y va a ser otro paradigma. Es decir, cada vez que le encontramos un uso a la inteligencia artificial o a sus herramientas, que es lo que nosotros vemos, estamos generando el paradigma. Por ende, cuando se habla de que la inteligencia artificial es un paradigma, es un error. Es más correcto hablar de la era de la inteligencia artificial, donde el paradigma aún no está definido, está siendo definido por el uso, por el uso. Y ahí es donde cobra relevancia la formación, la primaria, la secundaria, el bachillerato, porque las generaciones que ahora están viviendo la inteligencia artificial, no sabemos realmente cómo van a proceder u operar el día de mañana. A diferencia de los millennials, los centennials, que sabíamos cómo iban a reaccionar, porque ellos son usuarios de redes sociales, que es una tecnología informática, computacional, física, electrónica, que sabemos que si uno hace A, pasa B. Con la inteligencia artificial, como es una tecnología que afecta el desarrollo cognitivo, no sabemos lo que va a pasar cuando nosotros comencemos a sacarle partido a la inteligencia artificial, porque pueden pasar dos cosas. O nuestro cerebro se nos pone más lento, porque dejamos que todo lo resuelva una máquina, o al revés, nuestra capacidad intelectual va a crecer. Dicen que usamos el 15% de nuestra capacidad intelectual. La inteligencia artificial bien usada, y si los colegios realmente potencian ese potencial, podemos llegar a un 17, 18%, y eso va a ser muchísimo para el desarrollo de la humanidad. Por eso hemos visto que esta masterclass tiene que hablar de esos temas con esta profundidad y esta claridad de qué es la inteligencia artificial. No es una herramienta, es un campo científico de conocimiento, de investigación, teórico. Y digo teórico porque mucha gente se asusta cuando uno dice la palabra teoría, es como que la teoría no existe. Pero por primera vez estamos viendo que ya no se necesitan habilidades blandas, se necesitan habilidades intelectuales en la gente. Durante décadas dijimos que pasamos de las habilidades duras a las blandas. Perfecto, conversar, comunicarse, empatizar, inteligencia emocional, etc. Y de la noche a la mañana nos hemos dado cuenta que necesitamos habilidades intelectuales que no las desarrollamos, no las hemos desarrollado, ¿ya? Y tenemos que desarrollarlas con fuerza. ¿Por qué? Porque si una máquina que usa algoritmos de inteligencia artificial me da una respuesta, yo debo saber si la respuesta que me da es válida o no. Y no quedarme en, lo dijo la inteligencia artificial, que es una frase, y esa es la verdad, ¿ya? Por eso hoy en día hay mucho cuidado con qué hacer con los resultados. Y eso es importante en el mundo de la educación. Ese soy yo. He tenido una carrera profesional bastante extensa, tanto académica como profesional, y como consultor. He estado en el mundo público, en el mundo privado, he estado también en el mundo social, ¿ya? Como voluntario o como gestor. Y bueno, tengo ahí un par de
de blogs, que me siento siempre muy orgulloso de decir que ya superaron los 3 millones de visitas. Soy de los pocos blogs que escribe de innovación de forma muy pragmática y lo visita mucha gente. Yo siempre me pregunto qué buscará la gente en mi blog, pero lo leen. Tengo artículos que tienen miles de visitas y todavía me pregunto qué es lo que ha encontrado la gente al leerlo. Pero bueno, ese soy yo, me pueden encontrar en redes sociales, no necesito ya hoy en día tener un currículum escrito, me encuentran en redes sociales, se puede saber perfectamente quién soy y creo que es una forma también de decir que el mundo digital implica tener una muy buena imagen digital. Son un poco los proyectos en que he trabajado, faltan algunos por ahí, más antiguos, los países en los cuales he desarrollado actividad profesional. Y dicho esto, no quiero aburrirles más, comencemos con esta presentación. ¿Cuáles son las metas de esta masterclass del día de hoy? Primero, dejar claro que la inteligencia artificial ya transformó el aula, pero lo transformó de forma exógena, no interna. Fueron los estudiantes los que transformaron el aula. ¿Cómo? Pues hacen los deberes usando ChatGPT, Gemini o lo que sea. ¿Ya? Lo están haciendo, nos superaron. ¿Ya? Los profesores generan apuntes con cosas que le piden a la inteligencia artificial. O sea, en ningún momento hubo un proceso racional de preguntarse qué hago con esto. Lo usamos. Prohibir, otra idea, meta idea, no es la solución. Hay que rediseñar las cosas. ¿Ya? Y aquí vamos a comentar algunas divertidas que digo yo. El valor del docente va a estar en lo humano, en lo humano. Pero no solamente en lo humano a nivel de empatía, inteligencia emocional, gestión de emociones, etcétera, sino también en que las personas se sensibilicen ante la información y tengan claro lo que están recibiendo como información, ¿ya? Y que interactuar tanto con una máquina no te puede desensibilizar. Al contrario, si vas a operar con una máquina, tiene que aumentar tu sensibilización. Y eso es algo que los profesores van a tener y tenemos que desarrollar. La ética y la equidad son esenciales. Sin ellas se producen brechas y desigualdades. Muy sencillo, ya lo habíamos visto. Y viene de un discurso muy antiguo. Antes decíamos que las tecnologías eh, reducían la brecha económica entre los sectores socioeconómicos, pero también se ha observado que el acceso a la tecnología a nivel económico ha generado brechas, muchas brechas. La gente que tiene mejor posición económica puede acceder a computadores más potentes y soluciones más potentes versus los que no la tienen. Las personas que tienen una mejor posición económica van a colegios donde no se usan computadores porque se les desarrolla su capacidad cognitiva fuera del computador. En los colegios de estatus económico más bajo se nos entrena a usar las máquinas para ser dependientes de máquinas. Entonces, en lugar de reducir la brecha, también la estamos ampliando. Y el futuro es híbrido, docentes humanos con herramientas de inteligencia artificial y otras que pueden surgir. ¿Cuál es el desafío que tenemos hoy en día? Rediseñar la educación ante la presencia ubicua de la inteligencia artificial. Hoy día un profesor está haciendo una clase y no sabe si sus alumnos ya tienen las respuestas que él quiere guiar. No sabe que si a lo mejor lo que está explicando para resolver, a lo mejor los alumnos ya lo vieron y tienen por ahí un video o una explicación con todo resuelto. ¿Ya? Él no lo sabe realmente. Entonces, eso es, cuando hablamos de ubicuo, es que la inteligencia artificial está en todos lados y es de muy fácil acceso. Pero cuidado, la inteligencia artificial esencialmente generativa. ¿Cuál es la inteligencia artificial generativa? Es un subtipo de todos los tipos de inteligencia artificial que existen, en la cual, a partir de unos datos, se generan nuevos datos. Es así de simple. ¿Ya? Y tiene un rol o un tipo de algoritmos que son de tipo predictivo. En base a los datos que tengo, te doy una respuesta. Si no tengo datos, me invento algo. Alucino se llama eso. La inteligencia artificial alucina. Cuando no encuentra algo para responder, completa con información. Han pasado casos muy curiosos. Papers mandados a revistas científicas donde los editores y revisores han mirado la bibliografía y se han encontrado con bibliografía que no existe, pero que se la inventó la inteligencia artificial. Los investigadores usaron inteligencia artificial para generar un artículo y los han descubierto, ¿ya? Obviamente los han censurado. Entonces, eso significa ubicuo, que está en todos lados. Vamos por partes. ¿Cuál es nuestro punto de partida? Hablemos de la irrupción de la inteligencia artificial como un campo de conocimiento, no como una herramienta. Obviamente ya cambió el aula. Ya había cambiado.
Ojo, cuando hace un tiempo atrás uno podía descargar presentaciones en PowerPoint hechas o videos de YouTube de alguien explicando algo, ya nosotros vivíamos el cambio del aula. Otra cosa es que no habíamos asumido que el estudiante va a saber más definitivamente o va a estar mejor preparado que el docente. Y con metodologías a lo mejor mucho más potentes que la que está explicando el docente. Antes uno decía, bueno, el estudiante miró un video de YouTube, preparó un documento o se bajó un trabajo que ya estaba hecho, pero igual el docente tiene una presencia. Ahora es, oiga, el docente es ChatGPT, es Gemini, es DeepSeek, ¿ya? Entonces, la diferencia está en ese matiz, que es muy importante, ¿ya? Por ende, negar la existencia de las herramientas de inteligencia artificial es insensato. Algunos datos. El 2022, la inteligencia artificial generativa entró fuerte en los colegios de una manera abismante. Hoy en día, millones de estudiantes la usan para tareas y trabajos. Se ha detectado en un estudio que se hizo en el 2022 que hay 22 millones de entregas detectadas con inteligencia artificial. Y yo creo, los que sean docentes, que si buscan un poquito, lo van a encontrar. ¿Cuáles son las reacciones que se han observado? Prohibiciones, o sea, no usarla, o pánico. Pánico total, ¿ya? Pánico total. No, esto no puede ser, los estudiantes tienen que hacer esto, nos ahogamos en un discurso de ética, ¿ya? Y tratamos de frenar todo, ¿ya? Es como cuando salió la calculadora, todos decían no se puede usar la calculadora en los exámenes de matemáticas en el colegio o la universidad. Y hoy día lo usamos. ¿Qué ocurrió? Aprendamos de eso. Que los profesores empezaron a hacer ejercicios mucho más inteligentes, mucho más sofisticados, porque ya la calculadora resolvía lo básico. Tenemos que pensar así la inteligencia artificial. El problema es que también la estamos usando para no pensar mucho. Todo me lo dice la inteligencia artificial. Ahora, hay una cosa importante al respecto. No todo lo que vemos es inteligencia artificial. Ojo con eso. A veces son simplemente modelos matemáticos tradicionales, estadísticos, estándares, que nos lo empaquetan como inteligencia artificial. La inteligencia artificial son modelos computacionales, algorítmicos y matemáticos mucho más sofisticados, que necesitan especialistas con una alta preparación, ¿ya? Entonces, ojo con eso también, advierto que muchas veces lo que nosotros pensamos que es inteligencia artificial es un código fuente de una estadística avanzada, un modelo econométrico, un modelo optimizante estándar, sofisticado eso sí, pero estándar, y te lo empaquetan como inteligencia artificial y te lo venden a precio de inteligencia artificial, o sea, 2 o 3 veces más caro, ¿vale? ¿Qué hecho hemos observado? El Consorcio de Colegios de Nueva York había prohibido el uso de ChatGPT directo, pero luego revirtió la decisión en menos de un año, porque se dieron cuenta que no podían detenerlo, pero además empezaron a decir cómo podemos usarlo a favor. La UNESCO, el año 2022, 2023, no recuerdo muy bien el año, pide integrar ChatGPT directo en los planes de estudio y los exámenes. ¿Pero por qué? Porque ya está ocurriendo el fenómeno y hay que rediseñar el aula antes que la IA lo haga por defecto. Y cuando hablamos de aula, no estamos hablando de un espacio físico, estamos hablando de la forma en que se forman las personas, ¿ya? O sea, el aula hoy en día es ubicua, está en muchos sitios al mismo tiempo, ¿vale? Los estudiantes por WhatsApp están conversando cosas en el día a día, están comunicándose, intercambiando cosas, transfiriendo datos, por ende, el conocimiento está en un teléfono. ¿Cuál es el impacto? Hay una amenaza ya reconocida, que es el plagio, ¿ya? Estemos de acuerdo o no, existe el plagio, pero ha existido siempre, ha existido siempre. Hay una amenaza al conocimiento, a la propiedad intelectual de las personas, hay un drama, el drama de vamos a quedar cesantes, hay una pérdida de habilidades. Hace poco, hace 2 o 3 meses atrás, salió un estudio muy interesante que decía que las personas que estaban usando las herramientas de inteligencia artificial generativa de forma obcecada, masiva, estaban perdiendo capacidades reflexivas. Capacidades reflexivas. Y eso es muy importante hoy en día. No se pueden perder capacidades reflexivas. Y hay dudas sobre el rol del docente. Aquí les pongo unos datos. El 18% del profesorado universitario en Estados Unidos usaba la inteligencia artificial el año 2022 y casi el doble el 2023, o sea, un 36%. Profesorado universitario. Luego, por esos mismos años, los estudiantes hacían uso extendido para ensayos, resúmenes y deberes. Y luego, un dato importante de la UNESCO es que, por otro lado,
mientras las universidades están ampliando el uso de la inteligencia artificial para mejorar su docencia y los estudiantes están aumentando, los colegios, las instituciones educativas, primaria, secundaria, bachillerato, menos del 10% tienen políticas de uso para regular el uso de la inteligencia artificial y aprovecharlo. Eso el 2023. Al 2025 ya muchos ministerios de educación y colegios han generado políticas y documentos y guías prácticas, pero, ojo, ya tenemos 2 años de atraso. ¿Cuál es la oportunidad real? Podemos personalizar. La inteligencia artificial nos permite darle seguimiento. Y aquí ya me salgo de la inteligencia artificial generativa, esta inteligencia artificial que le pregunto algo y me responde, sino esa inteligencia artificial que no vemos, que no accedemos a ella, pero que está disponible, que permite, por ejemplo, con inteligencia artificial, si detecta que un estudiante no participa mucho en clases, lo va automáticamente a mandar un mensaje al profesor y le va a generar una pauta de trabajo automática para que ese estudiante prospere. Hay una experiencia en Singapur, realizada hace muchos años atrás, que tuvo un problema legal, pero no por ilegalidad, sino un problema de protección de datos, que pusieron cámaras en las aulas de los colegios, ¿ya? Y detectaban los gestos de los estudiantes ante la docencia de un profesor. Y según los gestos, iban detectando los temas que eran más o menos atractivos para los estudiantes, o que les incitaba o les motivaba más o les desmotivaba. Eso es tremendamente interesante porque permite que el docente calibre su docencia y diga, mira, en estos temas los estudiantes se interesan y en estos otros parece que se desconectan o se desmotivan y voy a ver cómo reforzar esa parte. Lo que detuvo este proceso es que poner una cámara en un colegio, obviamente, ya saben, hay un tema legal de protección de datos, de imagen, en menores de edad especialmente, que impedía que eso se usara. Pero si se dan cuenta, las posibilidades que existen van más allá de usar un chat GPT. Lo que decía también está la asistencia, o sea, apoyar estudiantes o profesores que necesiten más refuerzo, más diversidad, ¿ya? Automatización de de tareas rutinarias, etc. El Bachillerato Internacional, que es una organización mundial que ofrece un bachillerato claramente internacional, ellos ya han generado una política de integrar la inteligencia artificial con reglas claras, sin prohibirla. Más adelante comentaré eso. Permiten a los estudiantes en los exámenes usar herramientas de inteligencia artificial generativa, pero han mejorado el tipo de preguntas, que ya veremos a continuación los cambios que han ocurrido. ¿Cuál es el reto? Adelantarse proactivamente. Esperar a ver qué pasa es mucho riesgo. Por primera vez, ante una tecnología, se ha visto que hay que ser proactivo. Eso implica adaptar miradas, metodologías, currículos y normas antes de que la inteligencia artificial imponga cambios de facto. Esos cambios de facto van a venir por el uso de las herramientas de inteligencia artificial. ¿Cuál es el reto central? La ética, el rol del docente y la sociedad. El valor no está en competir con la inteligencia artificial, sino en aportar lo humano. Y aquí quiero comentar algo. A continuación vamos a hablar muchas cosas y ustedes habrán escuchado una de ellas, que es las que voy a comentar, es el tema ético. Dicen, no, es que la inteligencia artificial promueve el plagio, ¿ya? Los estudiantes copian, ¿ya? O no se esfuerzan. Bueno, seamos claros, eso ya existía. Aquí les voy a poner 3 ejemplos, uno muy antiguo que existe todavía y 2 contemporáneos. Y lo hacen profesores, les voy a explicar. El Rincón del Vago, página web que existe desde mis tiempos de la universidad. Ahí uno encontraba trabajos hechos. Uno entraba y descargaba trabajos y con eso lo presentaba al profesor, cambiaba cosas y se presentaba. Eso se hacía, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque los profesores repiten los mismos trabajos todos los años. No hacen un esfuerzo intelectual por modificar sus patrones de comportamiento. Luego, esto lo busqué hace 20 minutos atrás, 20 minutos antes de empezar, y busqué esto, los 2 que están aquí al medio y a la derecha. Empresas que venden exámenes o hacen el trabajo de otros, humanos, que ahora estarán usando herramientas de inteligencia artificial generativa para hacer tesis. Ustedes me dirán, pero es poco ético. Investigué las empresas, las hacen profesores de las mismas universidades y los colegios. Entonces, si vamos a hablar de ética, tenemos que entender que ya provenimos de un espacio que en este minuto ya se saltó la ética hace mucho rato, ¿ya? Y esto lo encontré uno en Facebook y otro googleando. O sea, son empresas perfectamente establecidas que ofrecen estos servicios. Pero ¿cuál es el problema?
que los evaluadores y los profesores que revisan no se dan cuenta. ¿Pero por qué? A veces por sobrecarga de trabajo, porque no alcanzan a leer bien todo. ¿Ya? Yo lo sé, muchos profesores tienen que realizar 40, 50 trabajos semanalmente, ¿ya? O simplemente pasan, ¿ya? Y cuela todo, ¿vale? Entonces, comento eso porque no hay que perder de vista que quizás se están discutiendo temas en la era de la inteligencia artificial que en realidad no los discutíamos antes por alguna razón que desconozco, ¿ya? ¿Por qué nadie cerró el rincón del vago? ¿Por qué nadie ha interpuesto demandas contra estas empresas? Entonces, si eso ya lo hemos amontonado en el tiempo, en nuestra mochila con piedras que traemos, que esto es una mochila incómoda, claro, hablar de ética en la inteligencia artificial implica revisar algunas viejas prácticas. Bien, ¿cuál es el rol del docente hoy en día? ¿Cuál es el riesgo? Si el profesor solo transmite contenidos, la inteligencia artificial lo va a reemplazar. Entendamos que hay contenidos en los colegios que sí son del tipo reproductivo, o sea, se reproducen y hay que repetirlos constantemente porque son las bases fundamentales, ¿ok? Eso puede ocurrir. Pero el profesor tiene que dar este toque, este sentido potenciador del conocimiento. ¿Qué ha ocurrido? Aquí les pongo un caso muy anecdótico de una universidad, que un estudiante fue a la universidad que no es barata, destaco este dato, no es barata, y cuando estaba viendo los apuntes de un profesor, que además él decía no hay que usar la inteligencia artificial, detectó que los apuntes del profesor estaban hechos con inteligencia artificial. ¿Pero por qué? Porque el profesor descaradamente había copiado el texto de una herramienta de inteligencia artificial en donde se le coló a él la pregunta que le había hecho a la herramienta de inteligencia artificial, en la cual le decía, oye, profundiza en estos temas y sepáramelo en categorías. Y eso se le coló en el apunte. Y cuando el estudiante lo leyó, se encontró con esa frase y dijo, oye, esto lo copiaron de acá. ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Ya? Olvidémonos de cualquier espacio anecdótico ahora. Pidió devolución de dinero de la universidad, porque dijo, yo estoy pagando para que me enseñe un ser humano con cosas que la máquina no va a hacer. Y demandó además a la universidad. Y la universidad tuvo que decir, ok, tienes razón. En los colegios hay que evitar lo mismo, porque si los padres detectan esto, pues pueden llegar este tipo de cosas. Esto obviamente ocurrió en Estados Unidos, un sistema jurídico muy estable, ¿ya? Y hubo una consecuencia jurídica, que es una historia, por lo demás, muy entretenida cuando se lee completa. Luego, otro riesgo es que la docencia, en general, esto no digo que sea bueno o malo, sino simplemente es un hecho concreto, es que comúnmente todas las evaluaciones que hacemos, las hacemos, aquí hago el alcance a la taxonomía de Bloom, que dice que el conocimiento lo podemos desplegar, evaluar, formar en base a 4 niveles. Reproductivo, que es reproducir algo directamente, yo te lo enseñé y tú tienes simplemente que repetirlo, las tablas de multiplicar, por ejemplo. Transferencial, que es, oye, te enseñé las reglas de multiplicar, pero ahora las vamos a llevar a una ecuación, donde vas a tener que aplicar el conocimiento reproductivo. Y luego vienen 2 niveles más, que es el crítico creativo. El tema es que se ha observado que todas las evaluaciones, puede ser por comodidad o porque así lo demanda una asignatura, son evaluaciones reproductivo-transferenciales. Es decir, lo que yo te expliqué, te lo pregunto y me lo respondes literalmente. Obviamente, en todos esos casos, la inteligencia artificial va a reemplazar al docente, lo va a reemplazar. Distinto, es un profesor que hace preguntas que tienen un alcance crítico creativo, que es un poquito más arriesgado por 2 razones. Una, son más difíciles, son docentes más difíciles de conseguir. Y segundo, ojo con esto, los estudiantes se quejan de que los hagan pensar mucho, porque también los estudiantes son muy curiosos, se quejan de que la docencia es a la antigua, pero en cuanto se pone sofisticada y avanzada, dicen, para. Pregúntame reproductivo, ¿ya? Pero eso de pensamiento crítico, un debate donde se junten ideas, muy difícil, ¿ya? O sea, hay que entender que esto es un problema que en las 2 caras de la moneda hay complejidad, ¿ya? Pero esto es importante, o sea, no es que la inteligencia artificial va a reemplazar a los profesores, va a reemplazar a los que tienen esta técnica de repetir el mismo examen todos los años, preguntas del tipo, si dice A, dime si dice A o B, punto,
etcétera. Si hacen preguntas crítico-creativas, ya es distinto. Y eso es lo que se está buscando con esto, ¿ya? Es lo que se está buscando con la inteligencia artificial. Que todo lo que es reproductivo, transferencial, lo haga la inteligencia artificial y los docentes se vayan a lo crítico-creativo, ¿ya? Es decir, tenemos que hacer un cambio en la expectativa y la resolución de los problemas que se están haciendo. Por eso pongo ahí, la educación no es que no ha evolucionado, es que el mindset docente sigue siendo igual, pero ahora va a ser con esteroides. Porque puede ser que los profesores lo están diciendo, uso la inteligencia artificial y etcétera, etcétera, pero están pidiendo cosas reproductivo-transferenciales a la inteligencia artificial, con lo cual nadie está avanzando. Es decir, seguimos estancados, pero con esteroides, que es la inteligencia artificial. El no docente, el que debemos evitar, el docente que abusa de la inteligencia artificial, replicar el estilo reproductivo transferencial en deberes, el que es dependiente de la inteligencia artificial, el que crea apuntes de inteligencia artificial sin validar, el que crea programas de estudio con inteligencia artificial sin analizar qué se necesita. Yo he visto charlas de personas explicando ChatGPT sobre cómo se crea un programa de estudios. Bueno, pues muy bien, pero ¿qué aporta eso? ¿Ya? ¿Qué aporta? ¿Ya? Distinto decir, vamos a crear un programa en base a las debilidades que hemos tenido en cursos pasados con toda esta información y generemos un plan de estudio absolutamente mejorado para el 2026. Pero eso todavía no se está viendo. El docente ideal, la nueva exigencia, debe motivar, promover el pensamiento crítico, hacer un acompañamiento socioemocional, hacer una mentoría más personalizada porque tiene más tiempo libre. Y como la inteligencia artificial le va a ayudar le va a quitar ese tiempo en tareas operativas, ¿ya? Lo debe usar en mejorar las metodologías. Eso también tiene que ver con la experiencia en Singapur, que cuando los profesores se dieron cuenta que gracias a los software de inteligencia artificial tenían más tiempo, porque antes decían, mira, tengo que corregir 300 trabajos, conversar con las personas, que ahora con la inteligencia artificial le ayudaba muchísimo, empezaron a tener tiempo libre. ¿Qué hizo el Estado? Le dijo a los profesores, pues generemos metodologías, ¿ya? Y por eso, y el secreto está en eso, en que se les pidió metodologías, más que el uso de la tecnología. Aquí voy a contar dos casos. ¿Cómo podemos sacar un poquito partido, ya, a la inteligencia artificial? Y otro caso en el cual nos podemos equivocar. Uno es la ventaja competitiva, ¿ya? O sea, usemos la inteligencia artificial para algo útil. Y este es un caso que salió hace 2 años atrás, ¿ya? Y yo lo uso en muchas charlas porque tiene muchas aristas de análisis, ¿ya? Básicamente fue hacer competir a humanos con ChatGPT. Fue así de simple, ¿ya? ¿Quién genera más ideas? ¿Quién es más novedoso? Etcétera. Y para ambos equipos, el humano y la máquina, había un comité evaluador que evaluaba cosas como el grado de novedad de las ideas, etc. En todos ganó en ChatGPT, salvo en uno, que es el que está el diferencial. Aquí está la comparativa. ChatGPT, cuando le pidieron preguntas, generó más ideas en menos tiempo. 200 ideas en 15 minutos. Los estudiantes generaron 5 ideas en 15 minutos. Más lentos. Luego, las ideas que generó la inteligencia artificial generativa, los evaluadores dijeron que si esas ideas ellos las compraran, las asimilaran, las aquilataran, las valorizaban entre 0,47 y 0,49, porque las veían atractivas, ¿ya? En los humanos, que fueron poquitas, no las evaluaron de forma tan potente y le dieron 0,4, en un rango de 0,1. No las vieron tan interesantes. Por otro lado, yendo aquí abajo, analizando cuál idea se veía mejor o peor que la otra, los evaluadores humanos dijeron, mira, si las ideas las veo sueltas, absolutamente sueltas, ¿ya? Absolutamente sueltas, las valoro en 0,64, o sea, muy bien, son ideas que tienen potencial, y si las asocio a ejemplos o situaciones de la vida real, un poquito más. Por el lado humano, solamente 5 ideas estuvieron muy cerca de lo que arroja la inteligencia artificial generativa, o sea, casi las valorizaron igual. Pocas ideas, pero las encontraron que podían tener algún tipo de atractivo. En el caso de inteligencia artificial, el 87,5% de las ideas provinieron directamente de ChatGPT, o sea, no había ninguna base anterior. En el otro, solo el 12,5% provino de las ideas, o sea, básicamente una idea
provino realmente de las estudiantes. Las otras 4 eran cosas que ellos habían reciclado, habían conversado, venían de otro sitio, etc. ¿Y dónde estuvo el diferencial? En la novedad. En una escala de 0 a 1, la novedad media de la idea con ChatGPT se calificó en 0.37, 0.36. En los humanos se calificó con 0.41. ¿Qué reflejó esto? Reflejó algo muy sencillo, que obviamente la máquina va a ser mucho más potente y va a combinar más datos. Ojo, es inteligencia artificial generativa. Tomo datos que tengo y con esos datos monto algo. Y si me pides algo para lo cual no tengo datos, alucino, invento, sesgo, me invento cosas, ¿ya? Y en base a eso, obviamente, es más rico porque no se detiene e inventa cosas. Un ser humano puede ser que no invente cosas, si es una persona correcta. Si es incorrecta, se va a inventar cualquier cosa, ¿ya? Eso se llama cantinflear, ¿ya? De este personaje mexicano, Cantinflas, ¿ya? Que a veces hablaba muchas cosas, pero no decía nada, ¿ya? Entonces, pero este estudio mostró que la novedad, independiente de la cantidad, es más interesante en los humanos, a pesar de que una de ellas era realmente original de los humanos y las otras 4 eran un reciclaje de otras ideas que andaban circulando por ahí. Esto también mostró que si a los humanos les damos más tiempo para generar ideas en un espacio mucho más creativo, pero también crítico, y no solamente ser creativo, sino ser crítico, ¿ya? Y estratégico, la novedad siempre va a superar a la máquina. Y eso es algo que deben trabajar los docentes. Por eso el bachillerato internacional está usando inteligencia artificial generativa en los exámenes, porque los deberes se están pensando para que el alumno o la alumna genere cosas novedosas. El problema es que muchas veces la docencia la tenemos centrada en reproductivo transferencial y no en crítico creativo, que se acerca a lo novedoso. ¿Vale? ¿Y por qué le llamo yo ventaja competitiva? Porque ahí está la ventaja competitiva. Si todas las personas del planeta usamos la herramienta de inteligencia artificial para cosas elementales, vamos a hacer todo lo mismo. Se produce el efecto de la homogeneización, que ya se está observando. Y yo siempre comento una historia que la vi en el último año. Un profesor en una maestría en administración de empresas, un MBA, o sea, profesionales, ejecutivos, gente que está pagando mucho dinero por un estudio, pasó lo siguiente. El profesor le llamó muchísimo la atención en este último año que el caso de estudio que él todos los años hacía debatir, y siempre habían debates distintos año a año porque las personas venían de diferentes profesiones, países, etcétera, que era muy rico. Este año, digo, todos me respondieron lo mismo o parecido. Entonces, le preguntó qué pasó, hablaron entre ustedes, se pusieron de acuerdo. No, le preguntamos a ChatGPT. O sea, varios grupos le preguntaron de manera distinta a ChatGPT qué responder en este caso, y todas las respuestas fueron similares. El profesor dijo, no usen ChatGPT, ¿qué se les ocurre a ustedes como respuesta? Entonces, el fenómeno de homogenización del conocimiento es un tema que el mundo de la docencia, la nueva aula en la era de la inteligencia artificial, debe evitar, debe evitar. Ahora bien, ¿qué pasa también con los falsos positivos o una mala interpretación o un mal uso de la inteligencia artificial? ¿Qué les cuento? Este es un caso mío, absolutamente mío. Esto es sumamente anecdótico. Hay muchos profesores que están usando herramientas de inteligencia artificial para revisar si el documento que están analizando fue hecho con inteligencia artificial. O sea, es un inspector, ¿vale? Y les voy a decir, tengo un amigo que le rechazaron un paper que lo escribió él. Yo sé que lo escribió él, ¿ya? Porque él tiene datos muy antiguos y son datos de él, correcciones de él, redacción de él, etc. Un comité evaluador agarró ese artículo, le puso uno de estos software y le dijo, está plagiado, 94%. Buah. Yo digo, ¿qué voy a hacer? Pero claro, porque las personas le damos un valor de verdad a todas estas herramientas, desconociendo que puede producirse un falso positivo, que ya explicaré por qué ocurre, ¿vale? Y así sucesivamente. Hay profesores de colegio que han reprobado estudiantes porque dicen tu trabajo está plagiado. Pero les voy a contar esto. Y esto para que tengan cuidado. Este es un artículo de mi blog, de uno de mis blogs, que fue escrito el 29 de abril del 2009. O sea, y lo escribí yo. Y es tan simplecito como está ahí. Tan simple como está ahí. ¿Ya? Yo sé que me lo han copiado en el tiempo. ¿Ya? Porque estas 4 ideas surgieron de una conversación con mi director de tesis hace muchas décadas atrás. O sea, no había nadie más que escuchó esto. Les voy a mostrar
lo que pasó cuando yo le pedí a una herramienta de estas que revisa si ha sido plagiado, y miren lo que me dijo. El 96% es un contenido generado por inteligencia artificial. ¿Qué pasó? Dije yo. Si esto lo hice yo, solo con mi profesor, que además falleció. Ojo, pensemos cómo operan estos motores y estas empresas que se dedican a la inteligencia artificial. Ellos empiezan a alimentar sus bases de datos con lo que encuentran en redes sociales. Como esto está en un blog, y también me lo han copiado muchas veces, a veces citándome, a veces no citándome, claro, las máquinas de inteligencia artificial absorben todo eso que está en redes sociales y habrá encontrado que este texto está duplicado en muchos sitios porque me lo han copiado. Pero como no sabe eso, conclusión, está plagiado. ¿Ya? Entonces, comento eso porque cuando uno habla de inteligencia artificial, tiene que tener un muy buen manejo y comprensión de lo que son este tipo de herramientas. Y ojo, estas herramientas se están usando para reprobar personas y la verdad que nadie sabe si estamos siendo justos o injustos. Pero un docente que use esta herramienta de una manera tan radical, hay que invitarlo a reflexionar. ¿Ya? ¿Cómo se resuelve esto? Conversando con los estudiantes, haciéndole las preguntas crítico-creativas para que el estudiante demuestre que lo que está ahí escrito se generó desde su intelecto. O si lo sacó de varias fuentes, lo va a poder decir. ¿Ya? Pero así, secas, no puede ser. Por eso les decía que uno de los retos de esta masterclass de hoy es entender que el día de mañana tiene que funcionar el docente con la inteligencia artificial. Y esto es lo que se conoce hoy en día como un falso positivo. Bien, implicaciones éticas y sociales, integridad académica. ¿Qué es un plagio con inteligencia artificial? Ya les mostré antes. Dice que algo que yo hice tiene un 96% de plagio. ¿Ya? Bien, perfecto. Pero no es verdad. Desigualdad, riesgo de ampliar las brechas digitales. Personas que usan mejor la inteligencia artificial van a prosperar mucho mejor que los que no la están usando. Pero ojo, no son habilidades blandas, ni habilidades duras, ni habilidades en el uso de computadores, es habilidades en desarrollar mi capacidad intelectual para interpretar un contenido, ser capaz de ser reflexivo si lo que te estoy leyendo es verdad o mentira, tener capacidad de estudiar para contrastar información, etc. Veracidad. La inteligencia artificial puede alucinar o sesgar. Alfabetización mediática, verificar resultados. Privacidad y ciberseguridad, riesgo al usar datos de menores en aplicaciones de inteligencia artificial, o el riesgo de extracción de datos privados, o datos públicos, como el caso que les mencioné. Claro, mi artículo ha sido replicado en muchos sitios y la inteligencia artificial piensa que está copiado. Y luego, el bienestar. Se produce mucha presión y estrés en docentes, por lo tanto, algunos consideran abandonar la profesión. Pero no es necesario, eso también se ha observado bastante. Aprendizaje, casos de éxito y fracaso. El futuro de la educación se define aprendiendo de forma responsable, que es lo que les he querido transmitir. Por ejemplo, Chile ya sacó una guía oficial de cómo usar ChatGPT hace muchos años para plantear una línea base, sin restringir ni inhibir, sino crecer, ¿ya? Pero no en un sentido usen las herramientas de inteligencia artificial generativa en plan reproductivo transferencial, sino en plan crítico creativo. Uruguay tiene un plan que se llama Ceibal, que es de formación en temas digitales, y han hecho todo un desarrollo de alfabetización en inteligencia artificial con un sentido muy ético y muy correcto. Y esta institución, que es el Bachillerato Internacional, ¿cierto?, está regulando la honestidad académica con un manual de buenas prácticas que permite usar la inteligencia artificial en exámenes o se está usando para mejorar trabajos pasados. Y esto es una súper buena práctica. Le dicen a los estudiantes, miren, tenemos que hacer este trabajo que lo hemos hecho por muchos años, el mismo trabajo, pero usen la inteligencia artificial para tomar todos los trabajos pasados y hagan una versión mucho más mejorada y mucho más rica y evolutiva. Eso es un uso inteligente de la inteligencia artificial. Bien, para ir cerrando ya las masterclass, hay unas buenas prácticas que son, he resumido en 3, usar el ChatGPT o una herramienta de inteligencia artificial generativa como un borrador, como una línea base, como la primera página que estoy llenando con ideas, que luego los alumnos van a editar y van a corregir. Es decir, puedo preguntar algo y los alumnos van a darle un sentido más humano, van a introducir nueva información, lo van a corregir, etc. Lo otro,
si va a estar usando la inteligencia artificial como un corrector de gramática, que es una de las cosas que más se está usando hoy en día, o sea, imagínense, tremenda máquina que tenemos y la usamos para mejorar la redacción, ya es una aberración, es mejor usarla para que nos centremos en focalizar la idea y mejorar la calidad del contenido, que es distinto a decir mejora la redacción. Es mejor decir, oye, mejora la redacción, pero quiero que el texto se focalice en este tema, te aporto documentación, algunas ideas mías y arma una nueva redacción que luego yo revisaré. Y luego como revisor histórico, que es revisar el pasado, pero generar versiones mejoradas a futuro. Eso a los estudiantes les da una mirada prospectiva de futuro súper, súper importante. Ojo, que muchas cosas las que yo estoy diciendo probablemente no tienen asidero en las metodologías docentes actuales. Ojo con eso, porque a lo mejor, y pasa, yo he escuchado personas que dicen, oiga, pero lo que usted está explicando, no me lo dicen a mí, a otras personas, dicen, oiga, pero lo que usted está explicando no funcionan las metodologías actuales. Claro, porque estamos hablando de otra cosa muy distinta, en donde tenemos que construir nuevas metodologías. Casos de fracaso, bueno, el profesor que reprobaba alumnos porque detectaba plagios, que nadie sabía si lo eran, ya la hipocresía docente, profesores que hablan de no usar la inteligencia artificial, pero ellos lo generan, con lo cual el estudiante pierde confianza, como le dije recién, demandan o un padre pierde confianza en el colegio, la inacción institucional, los colegios no están preparados todavía con políticas claras. ¿Y cuál es el resultado? Alumnos que usan la inteligencia artificial en secreto, no hay una guía ni ética, el aprendizaje superficial, etc. ¿Cómo podemos rediseñar el aula? Pasemos de la teoría a la acción, es integrar la IA con ética, creatividad y sentido humano. Aquí les he compartido un decálogo de buenas prácticas para colegios en la era de la inteligencia artificial y un decálogo también para docentes en la era de la inteligencia artificial, ¿ya? Como una guía de trabajo. Me voy a tener algunas de ellas, por ejemplo, un decálogo para los colegios, obviamente capacitar a los docentes, tener herramientas de protección en privacidad de datos, involucrar a los padres y la comunidad, rediseñar las evaluaciones, no centrarse solo en el proceso formativo, sino en lo que quiero conseguir, el estudiante como un producto cognitivo, no solamente como un producto a obtener un título, un certificado, un egreso, ¿ya? Fomentar el código de honor, usar la inteligencia artificial como apoyo pedagógico, etcétera, ¿ya? Esto, como le mencionaba anteriormente, se le va a mandar a las personas que han asistido a esta masterclass, ¿ya? Y van a tener este decálogo. Y lo que es para los docentes, ¿ya? Importante, la inteligencia artificial actuar como aliada, no enemiga. Ser transparente y coherente, o sea, decirle al estudiante, he usado la inteligencia artificial para mejorar lo que hago, pero le he puesto algo más que la inteligencia artificial no lo ha hecho. Eso cuando lo escucha un estudiante dice, wow, este es un profesor muy potente. Mantener el toque humano, potenciar la diversidad, tener reglas claras en clase, prohibir o permitir es malo frente a decir, la vamos a usar en este contexto para que ustedes aprendan a usarla, porque es una herramienta de trabajo. Trabajar con ética, ¿ya? Fomentar la verificación y el pensamiento crítico, y así sucesivamente 10 ideas. Por supuesto, alguien podrá decir, no todas son válidas o pueden haber más, pero traté de sintetizar muy rápidamente 10 ideas para los colegios y 10 ideas para los docentes. Conclusiones, la inteligencia artificial no va a eliminar nunca al docente, pero sí a la docencia tradicional. Ojo con eso, ¿ya? El aula debe rediseñarse para formar pensadores críticos. Cuidado con eso. Hay profesores que se asustan con tener estudiantes que piensan de forma crítica. No es lo mismo que el estudiante criticón, ¿ya? No es lo mismo estudiante criticón que un estudiante que tiene pensamiento crítico, ¿ya? El criticón dispara, ¿ya? El pensador crítico es reflexivo, analiza, investiga, toma nota, escucha el debate, da una contrarrespuesta, acepta la diferencia, etcétera. ¿Ya? Integrar la inteligencia artificial como herramienta, no una amenaza, mantener lo humano como diferencial y por último, que la inteligencia artificial puede hacer tareas, pero no puede educar con humanidad, empatía y criterio. Como el caso que les dije recién de cuando se comparó un equipo humano con una herramienta. Al final, la novedad la da la humanidad, le da el sentido humano, pues eso no lo va a obtener una máquina. Algunos dicen, por el momento. Otros dicen, nunca será posible. Nosotros que estamos en un espacio docente es preguntarnos,
¿Cómo lo podemos sostener? Porque estamos formando personas. ¿Cómo ser proactivo? Cosas que hemos visto desde Fay Consulting y Capitales. Obviamente hacer un diagnóstico de madurez de inteligencia artificial. Ojo, para los que escuchen esta idea, se las comento, existen muchos diagnósticos de inteligencia artificial, pero este diagnóstico no es si incorporaste la inteligencia artificial en tu empresa o tienes un software o lo metiste en un proceso, sino si las personas en la organización tienen la madurez suficiente a nivel profesional y a nivel como organizacional para saber cómo sacarle el máximo partido a cualquier herramienta de inteligencia artificial. Otro elemento que aparece también es el libro blanco de inteligencia artificial para padres y docentes, que es esta guía, como la que sacó el gobierno chileno y han sacado otros países y otros ministerios, ¿ya? Que son guías de buenas prácticas tanto para profesores como profesores, docentes, como padres, para que guíen en el uso de la inteligencia artificial a los estudiantes. ¿Y por qué tiene que decir padres y docentes? Porque el estudiante, como le dije inicialmente, la inteligencia artificial es ubicua. El estudiante está haciendo cosas en casa y en el colegio, entonces tiene que haber un nexo. El libro blanco es un documento que se prepara por institución educativa, en donde, según la naturaleza, la cultura, la organización, el tipo de formación que tiene, el modelo pedagógico que estén aplicando en la unidad educativa, se elabora un libro blanco con prácticas que refuercen el sentido de identidad, la diferencia, el rasgo único que tendrá la entidad educativa. Luego hay otro que se llama el manual Sinergia Docente, la IA va en mayúscula, que lo que busca es hacer una guía de buenas prácticas de inteligencia artificial generativa. Esto básicamente es para estudiantes, o sea, cómo usen de manera racional, positiva, correcta, la inteligencia artificial. Son pequeños manuales que se elaboran para los estudiantes en función de los objetivos formativos, pedagógicos, curriculares de una institución educativa, ¿ya? O de un curso, para que apliquen muy bien la inteligencia artificial. Luego está el diseño de metodologías híbridas de formación, que es cómo unir las dos cosas, el humano con la inteligencia artificial, y el rediseño organizacional y estratégico de colegios en la era de la inteligencia artificial. Eso es lo que quería compartir en esta masterclass, y termino con esta frase: si seguimos enseñando como ayer, la inteligencia artificial enseñará por nosotros mañana. El reto no es competir con ella, es demostrar por qué todavía nos necesitan como educadores. O como dije coloquialmente, si seguimos enseñando como antes, pero con inteligencia artificial, vamos a seguir replicando lo que no queremos, pero con esteroides, que es la inteligencia artificial. Muchas gracias por su tiempo, y si alguien tiene alguna pregunta, estoy atento a responderla. Ya pueden preguntar de viva voz o por el chat. Muchas gracias. Ahí están nuestros datos para que nos conozcan, y obviamente estoy atento a las preguntas que deseen hacer. Buenas noches, Cristian. Tenemos una pregunta del señor Octavio Rodríguez. Perfecto, gracias. Dice: profesor Cristian, por favor, me interesa explorar la posibilidad del uso de la IA en la medición del avance de los estudiantes en áreas como la creatividad, la lectura comprensiva, el pensamiento crítico, la resolución de problemas complejos, trabajo en equipo, etc. Ok. Wow. Son muchas cosas. Ya, son muchas cosas. Voy a dejar de compartir. Perdóname un segundo. Bien. En realidad voy a citar cosas, ¿eh? Porque son varios temas. Si tú quieres, usemos un ChatGPT de manera sencilla y directa. Usémoslo, ¿ya? Si tú tienes registrado documentos donde has ido observando el comportamiento de los estudiantes en cualquiera de estas competencias o habilidades que has mencionado a lo largo del tiempo, tú puedes usar un ChatGPT para decirle: analízame la información de estudiantes y genérame las principales problemáticas y principales insights positivos que se extraen del texto acumulado, ¿ya? Esa es una forma, ¿ya? Pero eso demanda dos cosas. Una, tener historial, ¿ya? Información propia. Y lo otro, que ChatGPT entienda lo que se le está preguntando, ¿vale? Ahí tienes una respuesta automática. Lo otro es que incluso antes de la inteligencia artificial hay muchas plataformas, está Learning Management System, las plataformas de educación virtual, que ya traen incorporado, no recuerdo ninguna, ya en este minuto, que ya traen incorporado mecanismos que van analizando cómo van interactuando los estudiantes en la plataforma de dos maneras.
cuántas veces entra, cuántas veces sale, cuánto tiempo está conectado, dónde navegó, cuándo se detuvo en un documento, cuándo compartió en un foro, etc. Y además va analizando el texto. Entonces va diciendo, mira, este estudiante participa poco, pero tiene buenas opiniones, ¿ya? O tiene un avance esperado. Este, mira, entra poco, pero no hace nada, por lo tanto hay que reforzarlo. ¿Qué ocurre cuando estos software le añades, o ya estaban incorporados inteligencia artificial? Es que, por ejemplo, si detecta un estudiante que va atrasado o va debilitado o ves que poco interactúa, automáticamente la herramienta de inteligencia artificial te propone acciones de refuerzo. Algunas van a ser automatizadas, es decir, qué sé yo, va a hacer que el estudiante le lleguen más preguntas o le van a llegar mensajes de motivación, etcétera, o puede inclusive llegar a sugerir que el profesor intervenga de tal o cual manera, o puede sugerir que se relacione con un estudiante avanzado, ¿ya? Y esas herramientas ya existen, ¿ya? Lo hacen muy bien, algunas tienen inteligencia artificial, otras no, ¿ya? Entonces, eso lo puedes preparar para las diferentes cualidades que mencionaste. Te escuché trabajo en grupo, fue la última que escuché, y mencionaste varias más. Entonces, eso sí se puede hacer perfectamente, ¿ya? Aquí estaba tu pregunta. Lectura comprensiva, pensamiento crítico, etc. Hay cosas más difíciles. Mira, ahora voy a entrar en materia en cada uno. En creatividad es un poquito más difícil porque cómo se mide la creatividad, ¿ya? Pero eso es por el modelo de medición, ¿ya? Por ejemplo, para mí algo puede ser creativo, pero a lo mejor para ti no, ¿ya? Entonces, ahí está el problema de qué entendemos por creatividad. No es tan fácil de automatizar, ¿ya? No digo que sea imposible, es un poco más difícil. Lectura comprensiva es que simplemente tú estableces cierto tipo de lecturas y vas a pedir ciertos patrones de comportamiento esperados. Porque ¿qué significa lectura comprensiva? Que un estudiante puede relacionar dos conceptos y sacar un tercero o llevarlo a una dimensión distinta, a un escenario distinto. O que pueda profundizar en una idea y sacar una conclusión, ¿ya? Eso sí se puede hacer, ojo, con inteligencia artificial generativa, pero siempre acuerda que necesitas datos, ya necesitas una fuente. ¿Vale? Porque lo que hace la inteligencia artificial generativa es tomar ideas, asociar palabras y decir, mira, aquí hay una correlación y te cuento algo y ya está, ¿vale? Resolución de problemas complejos. Aquí es un poquito más delicado. No delicado, difícil, porque claro, resolución de problemas complejos. Está muy ligado. Aquí yo diría que también hay un tema con. O sea, probablemente no necesitas inteligencia artificial, ¿eh? O sea, necesitas hasta un Excel, que en base a datos que tienen los estudiantes, tú puedes hacer un análisis, porque la resolución de problemas complejos tiene varios algoritmos para medir si estás resolviendo algo complejo o no. El problema que tiene esto, la resolución de problemas complejos, es que el estudiante entienda que está resolviendo un problema complejo, ¿ya? Esa es la parte que es más difícil de automatizar. Me explico, muchas personas consideran complejo algo que no han estudiado, pero en cuanto estudian, deja de ser complejo. Entonces, hablar de complejidad es hablar de, no sé si han escuchado el término wicked, que es un término muy particular, lo voy a anotar acá, que es un término que se usa para todos aquellos problemas que son complejos, pero por lo siguiente, cuando tú encuentras la solución, el problema se vuelve a regenerar y vuelve a generar una nueva complejidad y la solución evoluciona, ¿ya? Entonces, si estamos hablando de esa complejidad, ahí necesitamos ya no inteligencia artificial generativa, sino de otro tipo, ¿ya? Una inteligencia artificial general, una inteligencia artificial global, que necesita analizar más patrones. Ya te sales de la generativa, ¿vale? Si simplemente es un problema complejo porque por primera vez los estudiantes se enfrentan a una situación nueva y para ellos lo complejo es la situación nueva y no el conocimiento, ahí tenemos muchas otras herramientas, ¿vale? Análogo con trabajo en equipo, que sí es más sencillo de medir, ¿ya? O sea, tú tienes que tener claro qué vas a observar en trabajo en equipo, o sea, ¿qué significa trabajo en equipo? Se van a reunir en reuniones, la tasa de respuestas, o sea, la tasa de resolución de problemas en equipo va a ser más alta en menos tiempo, ahí no lo sé, ya depende de los parámetros que estés usando, ahí no sé
cuáles estés usando. Comúnmente se confunde trabajo en equipo con trabajo en grupo. Pero cuando se habla de trabajo en equipo, por ejemplo, dicen, si antes estas personas, sin una metodología de trabajo en equipo, tardaban en resolver un problema 10 horas, con una metodología de trabajo en equipo, ahora deberían resolver en 5, ¿ya? En 5 horas. Si tenemos esos patrones, eso es muy sencillo de medir sin inteligencia artificial, ¿vale? Eso es lo que puedo decir así a nivel general, Octavio, ¿ya? Dije muchas cosas, ¿ya? Pero es porque hay muchas respuestas hoy en día. Pero fíjate que siempre todo lo que te dije tiene que ver con qué quieres medir y qué quieres conseguir, ¿vale? Esa es la base, la estrategia. Eso lo llaman la estrategia, ¿vale? Gracias, profesor. 2 minutos, solo para comentar lo que está comentando. Charla muy, muy interesante. El tema me interesa profundamente. De hecho, el trabajo mío tiene que ver con eso. Yo dirijo una organización que tiene profesores que hacen talleres de escritura creativa para estudiantes en distintas escuelas. Eso es lo que hacemos nosotros. El tema de la aparición de la inteligencia artificial, desde que nosotros nacimos en el 2019, ha sido un elemento, un factor muy, muy relevante, porque lo que antes se pedía como escritura creativa ahora tiene un componente de inteligencia artificial que usan los estudiantes que es muy fuerte. Pero todo eso tiene por debajo un tema de educación siglo XVIII y educación siglo XXI. Sin inteligencia artificial todavía teníamos ese problema. Es que la educación creada en el siglo XVIII no termina de encajar bien dentro del siglo XXI y los profesores estamos siendo bombardeados con un ataque permanente que hace que cada vez se le preste menos atención al rol que hace el profesor y cómo lo hace. Exacto. Entonces, sus respuestas son con un sentido muy práctico. Me gusta mucho que las haya dicho usted. Me interesa abrir discusión, es decir, lograr que se ponga a discutir. Realmente la pregunta es una pregunta propuesta. La propuesta en el uso de inteligencia artificial para medir avances en unas áreas que normalmente no se miden. Normalmente uno no mide qué tan creativo es un estudiante o cómo avanzó en su capacidad creativa o su capacidad de desarrollo de trabajo en equipo, pensamiento crítico, que son como habilidades muy claves y muy importantes a propósito de lo que viene ahora, que es un mundo muy, muy, muy cambiante. Me parece que podría ser una especie de salvador de la inteligencia artificial para una absorción en vez de un ataque, porque lo que estoy esperando es un ataque. Lo que me parece que va a suceder es que las escuelas van a empezar simplemente a cerrar el uso del celular, el uso de la inteligencia artificial, empezarán a prohibirlo, y simplemente eso en vez de ayudar va a destrozar más la conexión entre la educación y la sociedad, y entonces cada vez se separará más y cada vez tendremos unas escuelas aún más frágiles para poder hacerlo, ¿no? Entonces me interesa buscar alguna manera en que sí se puede, porque es inevitable la existencia de buscar alguna manera en que se pueda incorporar. Y esa tiene que ver con el profesor coach, profesor que vea al estudiante de una manera diferente, no para darle clases, no para enseñarle algo, porque casi todo la información está, sino para ver sus evoluciones, ver sus debilidades, ver la forma en que puede evolucionar, darse cuenta de cómo está caminando en su variación comparado con otros estudiantes, ¿no? Y terminar de tener herramientas que le sistematizan la información que antes simplemente no podía capturar. O era muy compleja o muy abundante, le faltaba tiempo. Sistemáticamente nunca. O sea, un estudiante sí, pero sistemáticamente, mira, la población mía de estudiantes aumentó su creatividad en tanto por ciento, de tal periodo, no hay ninguna forma en que antes lo pudiéramos hacer con el esquema de exámenes que tuviéramos. Pero con un Learning Management System funcionando, con un uso de inteligencia artificial relativamente práctica buena, con un Machine Learning que funcione de una cierta manera, podemos llegar a tener unos meta-informes del proceso de aprendizaje que vea el grupo completo, el grupo comparado con otras escuelas, cada uno de los chicos dentro del grupo, los subgrupos que se forman dentro de ellos y la forma en que eso, el profesor coach termina dándose cuenta cómo puede hacer para uniendo, moviendo, impulsando, motivando, rompiendo barreras, hacen que ellos puedan dar el máximo performance posible para que se inserten en la sociedad que viene. El caso que mencioné de Asia va por ahí. ¿Ya? Obviamente fue menos avanzado, o sea, fue hace años atrás, ¿ya? Que ellos vinieron de una situación distinta. Dijeron, bueno, ahora que los profesores tienen muchas herramientas que les está ayudando a sistematizar su trabajo más operativo, lo que se preguntaron fue, ¿y qué hacemos con el tiempo libre de los profesores? Tenían dos opciones. O les damos la tarde libre, es una forma de decirlo, ¿no? O sea, se vayan a su casa, pero por otro lado dijeron, espérate, y ahí viene lo que tú decías, que piensen en metodologías, y usaste una palabra muy interesante, coach.
metodologías para coach. Ya el profesor ya va a guiar al estudiante y lo va a ayudar a crecer. ¿Ya? Porque el resto ya lo va a hacer. Y algo importante que dijiste también, y que quiero destacar, que mencioné yo, es que si tú prohíbes, el estudiante lo va a usar escondido. Sí. Es lo peor. Ya Sí, está es pasando, ya pasa, ¿vale? Octavio, te dejo porque creo que Clever ha levantado la mano. Clever, buenas Por favor. noches. No sé si está Clever todavía. No, Cristian se acaba de retirar. Ah, vale. Me Vale. tomé el tiempo. Bueno, Yo me pongo a la orden, es decir, en cualquier momento, en cualquier cosa que se pueda discutir con respecto a esto, cualquier propuesta que se pueda llevar a cabo, cualquier laboratorio que se pueda crear, que veo que ustedes lo están haciendo ya desde Chile, aquí en Panamá, Centroamérica, con lo que estamos haciendo, me pongo muy a la orden porque esto, perfecto, gracias. yo no sé nada, o sea, de esto no se sabe, todavía es un campo inmenso de desarrollo para hacer alianzas y para construir lo que Perfecto. sea para Muchas ir gracias. teniendo más información. O por favor. Muchas gracias. Bueno, en honor al tiempo, vamos a ir cerrando la sesión de hoy. A quienes han asistido les vamos a mandar la presentación para que la tengan. También les vamos a mandar el video que se ha grabado la sesión de hoy para que lo puedan repasar, compartir, ¿ya? O ver en algún momento. ¿Ok? Así que muchas gracias a todos y todas por estar presentes. Nuevamente, les recuerdo que esta masterclass fue organizada por Capitales de Perú y Stay Consulting, que es una red de innovación con el fin de unir capacidades desde el lado Capitales, los recursos humanos y su gran experiencia en gestión de personas, potenciamiento y crecimiento de equipo humano, y Stay Consulting desde el lado de la innovación, es decir, aportar miradas disruptivas para hacer crecer a las personas. Eso es lo que estamos buscando con esta gran alianza que ha comenzado en Perú y esperamos se vaya proyectando hacia otros países. De mi parte, muchas gracias a todos y encantado de haberlos tenido el día de hoy presentes. Hasta luego.